Bueno, entramos a nuestra tercera sección de la maldición a la bendición y quedamos en la parte de Romanos 5:18 y voy a repetirlo, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, ahora nosotros somos constituidos justos. Sí, tú eres justa delante de Dios, pero ¿por qué? Por la justicia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces es importante que entendamos que no podemos permitir que estas palabras sean solo meras palabras. Necesitamos creerlas. Necesitamos creer que por la obediencia de uno, Jesucristo, nosotros fuimos constituidos justos. Es importante creer que Jesús es la simiente de bendición, que Él lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario, llevándose la naturaleza de pecado, siendo maldición por nuestras maldiciones. Creer en el poder de la resurrección, estar sentado ahora en los lugares celestiales, donde ahora gozamos de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Entonces es muy importante que los versículos en Efesios que hablan acerca de estar sentados en lugares celestiales, lo que es Efesios 1, versículo 3, Efesios 2, versículo 6, nos muestra aquí claramente que la iglesia en Éfeso era una iglesia que estaba cimentada en la verdad. Esta iglesia sabía quiénes eran ellos en Cristo. Ahora, ¿conoces tú quién eres tú en Cristo? ¿Te identificas tú con Jesucristo? ¿Sabes tú que tú tienes la identidad ahora en Cristo? Y eso sucedía con esto de Éfeso. Ellos se entendieron. De ahí que para mí es una de las cartas más hermosas que hay. Y no solo eso, porque allí están verdades posicionales de los cuales ellos vivieron. Ellos no solamente creyeron, ellos las practicaron, las manifestaron y vivieron en eso, en esas verdades posicionales. Entonces, necesitamos, al estudiar lo que Jesús, al estudiar todo lo que Jesús llevó sobre su cuerpo en el madero, podemos entender cuáles son todas estas bendiciones espirituales que ahora tenemos. Por eso no podemos permitir o dejarnos engañar por el enemigo con respecto a maldiciones generacionales. Con esto no estoy diciendo que no las reconozcamos, claro que sí. Reconocimos, ¿qué reconocimos? Reconocimos que en la naturaleza caída de nuestros padres y siendo pecadores, todas las maldiciones generacionales de la tercera, la cuarta, la tercera, todas estas cuestiones, la segunda generación venían sobre nuestras vidas. Aún, y no solamente las maldiciones generacionales, las maldiciones también personales causadas por nuestros pecados. Aún estas maldiciones que hayan sido pronunciadas sobre tu vida. Pero ahora, en la naturaleza de la nueva creación y en el poder del cuerpo glorioso de resurrección, no hay manera que estas maldiciones puedan estar en nosotros. Y sí creo que hay que entender lo de las maldiciones generacionales y creer en que por la naturaleza de pecado todo esto venía a nosotros. El lugar también en donde estaba cautivada nuestra alma. Todas estas cosas hay que entenderlas. Yo he ido a seminarios de Peñieles, he estado allí y sé lo que es eso. Pero también necesito comenzar ahora a caminar en el poder de la resurrección y en entender que por la naturaleza de la nueva creación que tengo en Cristo y que soy en Cristo, ahora puedo vivir en las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces hay que creer todo el paquete completo.
Oye, una vez creímos todo el paquete completo de una naturaleza caída, ¿verdad? De pecado. Creímos en todas las maldiciones racionales, vimos la manifestación de ellas en nuestras vidas de una manera u otra. Vivimos aún en nuestras propias maldiciones. Pero ahora es tiempo también de que nos levantemos creyendo en todo el paquete completo de la nueva creación. Y el paquete completo de la nueva creación dice que ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces es muy importante entender estas cosas. Nuestra incredulidad igualmente causará que desobedezcamos y que las maldiciones lleguen a nuestra vida. Oye, nuestra incredulidad o mi incredulidad igualmente causará que desobedezca y las maldiciones lleguen a mi vida. Entonces, vamos a ver aquí las consecuencias de la incredulidad, porque es que la incredulidad nos lleva a no obedecer, a ser desobedientes. El no creer, el oír la palabra y no creerla, o tener solamente un conocimiento en nuestra mente, un asentamiento mental en nosotros, pero no ser hacedores de la palabra es incredulidad. Es incredulidad, y esto nos lleva a ¿qué? A desobedecer, no obedecemos la palabra. Tú puedes decir o podemos decir, pero ese no es el lenguaje de la gracia. Dios no trata la incredulidad con esa severidad hoy. ¿Sabes que eso es una mentira del infierno? Eso no es así. Dios sí trata con la incredulidad, y aún más con los que ahora hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. La Biblia dice hoy que bajo la gracia, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces, en la gracia es por fe. Ahora es por fe. Si es verdad, no es por hacer las obras de la ley. Ahora es por fe que yo obedezco, porque estoy creyendo. Tú no puedes obedecer a algo que tú ni estás entendiendo ni estás creyendo. Pero cuando tú comienzas a entender, tú vas a comenzar a obedecer. Cuando tú estás amándolo a Él, cuando estás queriendo hacer lo que Él quiere que tú hagas, entonces obedecerás por medio de la fe. Por medio de la fe. Después de la caída, la humanidad constituye una generación incrédula y perversa. En Mateo 17:17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, ayer estaba hablando de incredulidad y de perversidad. La incredulidad nos lleva a ser perversos y a no obedecerle a Dios y no creer en Dios. En el Salmo 53, 1-4, no lo voy a decir todo. En el primer versículo dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. No hay Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros, los que somos creyentes y que nos decimos cristianos, muchas veces con nuestros hechos hemos negado a Dios. Así es, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hemos sido incrédulos. Hemos sido incrédulos a entender la naturaleza de la nueva creación. Hemos sido incrédulos a nuestra identidad en Cristo. Hemos sido incrédulos a entender en el poder del Espíritu Santo, que ahora es uno con mi espíritu. Hemos sido incrédulos. Si no hubiéramos sido incrédulos, estuviéramos manifestando ahora mismo la gloria de Dios a través de nuestras vidas, y nuestra vida sería diferente. Hemos sido incrédulos. Y
Y eso es tremendo. Muchos creyentes incrédulos cometen un trágico error. Cuando ellos fallan en un asunto de fe, se vuelven a la carne. Entonces vamos a tratar de resolverlo. Como no tuvieron la fe suficiente para esperar en Dios y esperar a que Dios solucionara el problema, entonces dijeron, no, pues vamos a la carne, y lo hacen en la carne. Hacen lo que creen que debe de ser hecho, pero proceden en su propia sabiduría y capacidad. Eso sucede ¿con quiénes? Con los creyentes carnales. Y no crea usted, no lo estoy acusando, ni mucho menos. Yo también me he visto en esa posición de incrédula. No una, muchas veces. El pecado de la incredulidad no puede ser aislado a un solo asunto en nuestras vidas. El pecado de la incredulidad se derrama sobre todo, manchando y contaminando cada detalle de nuestro caminar. Y saben, el corazón se va endureciendo. Por eso debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de ese pecado de incredulidad. ¿Cuántos queremos ver la bendición manifestada en nuestras vidas? Bueno, yo sé que usted me está diciendo, yo quiero ver las manifestaciones de la bendición manifestada en nuestras vidas, ¿sí? Pues debemos de comenzar a arrepentirnos de la incredulidad y mirarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, bendecidos con toda bendición espiritual. Debemos de comenzar a examinar nuestro corazón, ya que la incredulidad nos lleva a no obedecerle a Dios. Sí, la incredulidad es la que nos lleva a no obedecerle a Dios, a no creer su palabra y ser hacedora de la palabra. Y por esta causa, las maldiciones comienzan a hacer un efecto en tu vida. No hay maldición que no venga sin causa. No hay maldición que no venga sin causa. Una maldición no puede aterrizar sobre un creyente, oye, que está sentado en los lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual. Pero no así con los creyentes carnales. Yo he visto muchas veces maldiciones aterrizar en mí por haber sido una creyente carnal. Y para cerrar este punto de la incredulidad, Dios me habló con el versículo de Juan 15, 8 al 9. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no han creído en Jesús. El Espíritu Santo me redarguyó tiempo atrás con este versículo. De ahí que muchas cosas comenzaron a suceder en mi vida con respecto a vivir en fe, con respecto a la incredulidad, con respecto al cambio de mentalidad. Yo tengo que vivir en la mente del Espíritu, y vivir en la mente del Espíritu es vivir en la fe del Espíritu. Y el vivir en la fe del Espíritu y vivir en la mente del Espíritu es totalmente opuesto a vivir en la carnalidad. Así de sencillo, es opuesto. Entonces hay que girar y hay que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Entonces aquí el Espíritu Santo me convenció de pecado por cuanto no había creído en Él. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos creyentes nacidos de nuevo, sinceros en el Señor, igualmente solo han creído parcialmente, mas no totalmente en el Señor? Muchos de nosotros. Pero le he pedido a Dios que quiero creerle completo.
en todo. Quiero conocer todo el completo paquete de la naturaleza, de la nueva creación que hay dentro de mí. El pecado del primer hombre fue a causa que no le creyeron a Dios. Y nosotros no recibimos del Señor todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque hemos creído en parte. Hemos creído en parte. Hemos creído parcialmente. Y es que parcialmente no se puede creer. Tiene que ser en todo que debemos de creer. La incredulidad trae como resultado la desobediencia. Y como tal la maldición sobre nosotros, como lo fue en el primer Adán. Ahora miremos qué es la obediencia. Vamos a estudiar un poquito acerca de la obediencia. Yo sé que estas secciones han sido un poquito largas, pero Dios me ministró tan fuertemente en mi corazón que he querido compartir estas secciones con ustedes. Y esto que eso es solo una predicación del domingo, ¿y qué? Ya se convirtió en 3 secciones, pero no importa. Van a tener tiempo para oírlas. Así que no se preocupen, van a tener el tiempo, Dios les va a dar el tiempo para oírlas, para entenderlas, oye, y para vivirlas. Y miren con respecto a la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es fácil. ¿Qué es la obediencia? Pues la obediencia es el término de obediencia está relacionado con el acto de obedecer, así nomás, obedecer. Es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Entonces, si eso es obediencia en lo normal, o sea, ahora qué tan obediente has estado con las bioseguridad. Pon atención, ¿qué es la obediencia de Dios? A Dios, perdón. La obediencia consiste en hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer, cómo y con quién Él lo diga. No hay espacio para la pasividad en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender a vivirla. Por favor, hemos sido siempre desobedientes, hemos siempre sido rebeldes. Nosotros hemos vivido en esa naturaleza de pecado. Pero ahora que tenemos la nueva creación, necesitamos entender y cambiar nuestra manera de pensar y aprender a ser obedientes. Y esto es a través de la fe. Entonces, no vamos a adquirir la obediencia automáticamente. Tenemos que aprenderla. Tenemos que aprender. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea, se aprende y ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. Con la disciplina de Dios en nosotros podemos aprender obediencia. Creyendo en Jesús como autor y consumador de la fe. En Hebreos 5:8 se nos recuerda que incluso Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo cual significa que aprendió como consecuencia de haber sido obediente. Él fue obediente hasta llegar a la cruz. Y aún continuó siendo obediente, muriendo por todos nosotros. Lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial. Cuando se está refiriendo a aprendió obediencia, significa que Él hizo en todo tiempo la voluntad de su Padre Celestial y pagó el precio de ser obediente al ir a la cruz. Eso está en Juan 6:38. En cuanto a cómo obedecer a Dios, el Señor Jesús nos proporcionó el mejor ejemplo. El perfecto ejemplo de sumisión al Padre. De ahí que debemos ser, ¿qué? Imitadores de Jesús. Debemos de ser imitadores de su obediencia. Si el Señor nos da instrucciones, es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado. Sin embargo, algunos creyentes solo obedecen cuando les parece conveniente. Es bueno ir al templo, a orar, a leer la Biblia.
Pero si participamos del pecado, solo le obedecemos parcialmente. Así es. Solo es parcial. No dejando de congregarnos, dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a congregarnos. Bueno, ahora no podemos, pero estoy dándoos un ejemplo. ¿Okay? Pero ¿cuántas veces en cosas pequeñas en las cuales Dios quiere que nosotros obedezcamos y no somos obedientes? Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana. En Juan 4:34 le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que afirma que el obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida, llenura a su vida. Así debemos de sentirnos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos debemos de sentir satisfechos, nos debemos de sentir llenos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una cosa muy triste que sucede con los cristianos, muchas veces, y me ha sucedido también a mí, vamos a oír un buen sermón, nos predican una buena palabra, y resulta que en esa palabra Dios nos está corrigiendo algo en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Oímos la palabra, pero no la abrazamos, no la retenemos y nos olvidamos de ella. Por lo tanto, venimos a ser ¿qué? Desobedientes, y por eso las maldiciones llegan. Pero vean y verán a una cosa que es muy importante. Y esto sucede normalmente en la vida de muchos de nosotros los creyentes. ¿Cuántos de ustedes han oído predicaciones acerca del perdón? Todos hemos oído de que debemos de perdonar, de que debemos de olvidar, de que no debemos de guardar rencor, no debemos de guardar resentimiento. ¿Cuántos no hemos oído acerca de la amargura? La amargura es una raíz tremenda en la que usted está siendo contaminados, pero también está contaminando a otros. Entonces, ¿cuántas veces no hemos oído enseñanzas de este tipo? Y todavía continuamos teniendo falta de perdón, todavía continuamos teniendo rencor, resentimiento y estando amargados. Pregunta: si tú has oído esa palabra y tú no te has arrepentido y cambiado tu manera de pensar con respecto a la falta de perdón, ¿qué estás haciendo? Estás desobedeciendo. ¿Y qué estás acarreando por la desobediencia? Maldición. Consecuencia de tu propio pecado. ¿Por qué? Porque no creíste la palabra. Por lo tanto, tú no puedes creer en algo que tú no vas a oír algo en lo cual no hayas creído y obedecerlo. Y esto es muy triste. Jesús dijo en Lucas 11:28: antes sed bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pablo, aún en Romanos, dice, Romanos capítulo 16, versículo 19, hace un elogio a los romanos, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. ¿Es tu obediencia notoria a otros? Eso es tremendo. ¿Qué podría estar más claro y sin ambigüedades que la bendita palabra de obediencia que está en Santiago? Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Miren lo que dice. Es más clara que el cristal esa palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Estás tú creyendo por fe que tienes la naturaleza de Dios? ¿Estás tú creyendo por fe
que tú estás ahora crucificado, muerto y sepultado con Cristo? ¿Estás tú creyendo por fe, oye, de que estás resucitada en Cristo Jesús y levantada en los lugares celestiales? Si tú estás creyendo esas cosas, entonces la fe tiene una acción. Pero mira lo que nos dice Santiago para terminar el versículo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará que tú digas que eres cristiano y no estás obrando como cristiano? ¿De qué aprovechará decir que tengo el carácter de Cristo, pero muestras un carácter muy carnal? ¿De qué aprovecha eso? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, o sea, si no eres obediente, es muerta en sí misma. También los demonios creen. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Decimos que somos cristianos, decimos que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina, tenemos una creación nueva en nosotros, tenemos al Espíritu Santo. ¿Estamos siendo testigos de lo que estamos diciendo que somos en Cristo? ¿Cuánta incredulidad hay en ti? La fe trae obediencia. Si estamos creyendo que somos una en Cristo, pues vamos a dejar que Él viva a través de nuestras vidas. Por medio de nuestra obediencia andamos paso a paso por el camino de la vida. Dios nos da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Hechos 5:32. Y solo por medio de este Espíritu recibimos luz y fuerza para andar por el camino de vida. No hay pues ninguna duda. No la puede haber. No puede haber duda. Sin obediencia la fe es muerta. Puedes pensar, decir y creer lo que quieras, pero la obediencia es la que cuenta. Puedes decir que eres pastor, puedes decir que eres profeta, puedes decir que eres creyente, que eres cristiano, que eres nacido de nuevo. Pero sin la fe no hay salvación, porque es por medio de la fe que creemos. Y no avanzaremos ni un paso en el camino de la vida sin una completa obediencia. Todo lo que necesitamos para conducirnos a la obediencia se encuentra y se recibe en Cristo Jesús, de modo que no hay excusa. Procuremos pues ser obedientes en todo. Lea allí en su casa 2 Corintios 10, 5 al 6 y 2 Corintios 2, versículo 9. Creer y entender en lo que soy y tengo en Cristo me llevará a gozar de las bendiciones espirituales. Si tú conoces y crees el poder de la redención, de su gracia, del nuevo nacimiento, aceptando todo por medio de la fe, entonces gozarás de todas sus bendiciones. Creo que muchos cristianos nunca van más allá del perdón de pecados y la esperanza de la gloria futura en el cielo. Ahí se quedaron y ahí viven. Mucha gente que ha sido perdonada, limpiada, redimida, viven en la miseria, escaseando en todo. Nunca han tenido una creencia completa de verse completos en Cristo. Siempre van caminando la vida cristiana por valles y montañas, como un yo-yo, un día arriba y el otro abajo, pensando siempre, algo me hace falta. No lo estoy entendiendo, no sé lo que me está pasando. Nunca entran en el gozo sobrenatural que está a su disposición en Cristo Jesús. La verdad es que sí es posible saber todas estas cosas. Muchos cristianos las saben. Yo las sabía también. ¿Saber qué?
el sacrificio de Jesús por nosotros, el poder limpiador de la sangre de Jesús, la justificación por fe, y nunca entrar en la plenitud de las bendiciones de Dios. Podemos saber que estamos sentados en los lugares celestiales y nunca gozar de la plenitud de todas las bendiciones espirituales que tenemos por estar sentados ahora en los lugares celestiales. ¿Y cómo puede ser esto? Preguntarás. Yo tengo entendimiento, tengo conocimiento, pero no estás creyendo. Es porque muchos cristianos nunca pasan del Salvador crucificado al Señor resucitado que vive en gloria. Debes creer en todo el paquete. Una vez vivimos en el paquete de la naturaleza caída, con todas las maldiciones que llegaban a nuestra vida, pero ahora es diferente. Ahora tenemos todo el paquete de la redención para estar ahora resucitados en el poder de la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. En Juan 14, Jesús nos dice que es tiempo que conozcamos nuestra posición celestial en Él. Y dice así, Juan 14, 19 y 20. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús te está diciendo, porque Él vive ahora sentado en los lugares celestiales a la derecha del Padre, tú ahora vives en el mismo lugar donde Él está sentado. Mi pregunta, ¿estás creyéndolo? ¿Tienes tú la suficiente fe dentro de tu corazón para decir estoy sentada y comenzar a creer en la manifestación de todas las bendiciones espirituales? Y dice ese versículo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si Él ahora está arriba, en el cuerpo glorificado resucitado, y si tú estás en Él, dice, oye, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Estás creyendo esto? Esto es poderoso. Nosotros estamos viviendo ahora en ese día del cual Jesús habla. En resumen, debemos entender nuestra posición celestial en Cristo. Y esta posición que nosotros tenemos no puede ser solo un asentamiento mental. Necesitamos experimentarlo, vivirlo, caminarlo y manifestarlo. Oye, caminarlo y manifestarlo. El camino es un camino de fe. ¿Cuál ha sido el efecto de despertarte cada mañana sabiendo que Cristo no tan solo te salvó del pecado, sino que ahora vive en ti? ¿Cuál es el efecto de saber que Él dio su vida para quebrar los muros de separación, para estar cerca de ti y ahora vivir dentro de ti? De poderte amar y de poder tener comunión contigo. De poderle decir a Él también que tú le amas y derramar tu corazón de amor hacia Él. ¿Sabes qué? Esto está en el privilegio de la aceptación. ¿Crees tú que tú eres acepta en el amado? Efesios, en el capítulo 1, versículo 6 dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo es el amado. La palabra acepto significa sumamente favorecida. Dios te ha favorecido en lo sumo. Dios te ha aceptado. Dios te ha reconciliado. Dios te ha justificado. Dios te ha sentado con Él en lugares celestiales. Somos especiales para Él porque estamos en nuestro lugar en Cristo. Hemos conocido al Padre. Hemos conocido su beso amoroso. Hemos conocido su abrazo, su misericordia, su perdón. Pero, tristemente, hasta ahí llegamos. Nos quedamos con el agua a los tobillos. No es así. Nuestra vida cristiana es entrar en las profundidades del corazón amoroso de nuestro Padre. Es entablar una relación más profunda, una intimidad donde tú te veas. Cuando tú lo miras cara a cara, tus ojos se vean reflejados.
tu vida se vea reflejada en los ojos de Él. Te pregunto, ¿has experimentado todas las bendiciones de tu aceptación ahora en Cristo? Jesús aclara como el cristal que somos el gozo y el deleite de nuestro Padre Celestial. Él se regocija sobre nosotros. Dice, no me acuerdo ahora el versículo, pero dice que Él canta cantos de amor sobre nosotros y está en medio de nosotros poderoso para salvarnos. Wow, tremendo. Pero si te quedas en el umbral de la casa, nunca vas a gozar de las riquezas interiores que hay en Él. Entonces determiné, no quiero un mero entendimiento, conocimiento mental de mi salvación. Quiero experimentarla, quiero saber lo que significa andar en la plenitud de la salvación de Cristo. ¿Y tú? No solo quiero tan solo saber acerca del cielo o del ambiente celestial que hay en el cielo. Quiero cada bendición celestial que Dios ha hecho disponible para mí hoy. ¿Lo quieres tú también? Quiero manifestar lo celestial a través de mi naturaleza humana. ¿Y tú? Yo quiero que el ambiente celestial, lo que hay del ambiente celestial en mí, sea manifestado a través de mi vida. Él ha prometido toda bendición espiritual. Él murió para acercarnos a Él, para que podamos disfrutar de las bendiciones de Él. Quiero que mi vida refleje ese hecho. Quiero que toda verdad espiritual del cielo sea parte de mi caminar diario ahora. Estas bendiciones no pueden seguir siendo solo conceptos teológicos. Sí. Tienen que convertirse en una realidad tangible, vivible dentro de ti. Todo cristiano seguirá enfrentando tentaciones y aflicciones, pero en medio de nuestras pruebas, en medio de todo lo que estamos viviendo, en las diferentes circunstancias que estamos viviendo, podemos abundar en acción de gracias a causa de su bondad eterna hacia ti y hacia mí. Pablo nos dice que esa es la razón por la cual Dios nos hace sentar juntos con Cristo. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 2:6 nos está diciendo que estamos sentados en los lugares celestiales. ¿No es eso poderoso? Otra cosa importante es entender que ya estamos muertos al cuerpo de pecado y que estamos vivos para Cristo y andemos o caminemos como Él anduvo. ¿Qué atrae más las moscas? Esto es una analogía, esto fue que el Señor me lo mostró. ¿Qué atrae más a las moscas o a los buitres? Cuando tú miras buitres en el cielo, ¿qué sabes? Tú entiendes que hay un cuerpo muerto. Pues un cuerpo muerto sin haber sido enterrado, sepultado, va a traer las maldiciones, la carnalidad. Ellos huelen la carnalidad, carne podrida moviéndose, carne podrida caminando. Pero si estás crucificado, muerto y sepultado, la vida de corrupción de la naturaleza caída que había en ti fue diluida, destruida. Y ahora el poder de la resurrección, olor fragante para Dios somos. Huelo a resurrección en este lugar, huelo a resurrección. Huélete, huele esa resurrección, huele esa bendición espiritual, hueles a lo celestial de Él. Esto es bien hermoso. Ninguna maldición puede llegar a venir cuando estamos creyendo que estamos muertos y sepultados en nuestra naturaleza de pecado una vez y para siempre. Ya fuimos muertos y sepultados. Ahora podemos vivir
en la naturaleza divina de Dios, en el cuerpo resucitado glorioso que tenemos en la fe del Hijo de Dios y sentada en los lugares celestiales. Y vas a ver el resultado y vas a manifestar todas las bendiciones espirituales a través de tu nueva creación, de la nueva creación en Cristo que tú eres. El arrepentimiento y las obras, oye, y las buenas obras no son suficientes. No es suficiente que hayamos venido a Cristo y que tengamos ahora un conocimiento de Él. Necesitamos más que simplemente creer. Necesitamos manifestar lo que ya en Cristo tenemos y en lo que ya hemos creído de Él en nosotros. Dice en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces no basta con saber, no basta con creer. Es necesario actuar, vivir en la fe del Hijo de Dios. Si la obediencia tiene que ver con mi creer, esto es, si he creído que Jesús es Dios encarnado, y que en su simiente soy bendecida, el creer en Él me llevará a obedecer y veré los resultados de todas las bendiciones que Él ya me otorgó en los lugares celestiales. Creer me lleva a obedecer y luego veo el resultado. Conclusión: si creemos que somos uno en Él, teniendo ahora por medio de la fe un cuerpo glorioso resucitado, sentado en lugares celestiales, vamos a ver las innumerables bendiciones espirituales que traerán la vida de abundancia y nuestra alma será prosperada en todo. De la maldición a la bendición. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Dios obra en el corazón de cada uno de ellos. Es verdad que en el cuerpo de pecado estaba todo el paquete completo: incredulidad, orgullo, rebelión, maldiciones, las maldiciones ancestrales de nuestros padres, aún las maldiciones consecuencia de nuestros propios pecados. Pero ahora, si creemos, igualmente tenemos todo el paquete de bendiciones espirituales en el cuerpo glorioso resucitado y sentado en Jesucristo en lugares celestiales. Que cada uno de los oyentes, Señor, de los que ven este video y ven las diferentes secciones, que puedan entender. Alumbra los ojos del entendimiento. Te pido, Señor, de corazón, alumbra los ojos del entendimiento para que ellos comprendan la supereminente grandeza del poder de resurrección que está en cada uno de ellos, y para que puedan comenzar a vivir, a caminar en todos los beneficios de las bendiciones, de todas las bendiciones que ya tenemos en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor, te glorifico. Me has enseñado tantas cosas. Muchas cosas nos has enseñado, Señor, y queremos caminar en ellas. Quiero compartir ya por último, yo sé, son 44 minutos lo que ya llevo, una profecía de un hermano. Es una palabra que el Señor le mostró en su corazón y la escribió, y yo quiero compartirla hoy con ustedes. Y dice así:
no teman, amada mía, no temas, amada mía, que tu amado ha dado su vida por ti. No temas, Cristo dio su vida por ti, no temas. Lo que está sucediendo con todo esto de esta pandemia es una de las señales dadas en la tierra para la venida del Hijo de Dios. Es una de las señales, porque ya vienen otras también. No teman, manada pequeña. ¿Acaso nuestro Dios es injusto, mandando juicios sobre los justos? ¿Acaso mis justos no están andando como peregrinos en medio de la tierra para yo mandar mi juicio? ¿Acaso no fueron enviados por mí? ¿Acaso no han creído mi palabra y han venido a ser justos ahora en mí? ¿Sería yo justo enviarlos y después mandar mi juicio donde los coloqué a ellos, a los justos, a los que han creído en mí? Pueblo mío, manada pequeña, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero no teman. Es una señal, no un juicio. Es una señal para que entiendan mi venida, pero no es un juicio. ¿Cómo va a ser un juicio Dios sobre los que ya han sido justificados por su sangre? Y en medio de la señal, pueblo mío, manada pequeña, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero no teman, es una señal, no un juicio lo que he enviado. En medio de la señal quitaré todo miedo de ustedes. Manada mía, solo crezcan como un fuego que crece en medio de un bosque, porque no caerá la lluvia y los arroyos serán quitados. Estaré en medio de ustedes deteniendo la lluvia y quitando los arroyos. ¿Por qué temen? Si les he dado un espíritu de poder, ¿acaso no dije que nadie me los arrebataría de mis manos? No teman. Las maldiciones de la ley solo seguirán a los que no creen. A ustedes no los tocarán las maldiciones, porque han creído que ya yo cumplí la ley, y ahora ustedes en mí cumplen la ley del espíritu de vida. ¿Acaso yo soy el Dios de los que están fuera de mí? Soy el Dios de mi pueblo. La nueva Jerusalén, linda y hermosa, novia que estoy preparando para mi Hijo amado. A los que son creyentes carnales, les animo a que se levanten y se aparten de todo lo que les hace daño. ¿No ven que su caminar carnal produce un desierto en medio de ustedes, lleno de oscuridad, donde no hay agua ni esperanza? Miren lo celestial, lo de arriba. Miren más allá, miren al novio, esperando en el altar a la novia, a la desposada, y la eternidad que Él brinda a cada uno de nosotros. La que yo le he dado como heredad al novio. Esa eternidad ha sido dada como heredad al novio. También se la di a la novia del Cordero. ¿Por qué aúllan como un cachorro desesperado y sin esperanza? Crezcan como el fuego crece en el bosque, porque no caerá la lluvia y los arroyos serán quitados. Un juicio justo cae sobre los injustos. Mandaría yo juicio del cielo o fuego sabiendo que lastimaría a mis justos? Entonces, algunos hombres serán entregados a Satanás. Algunos creyentes serán entregados a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, pero sean salvos el día que el Señor vuelva. Esto se lo dice a los carnales. Otros mueren peleando la buena batalla, acabando su carrera y guardando la fe. Estos son los que caminamos en el Espíritu.
y otros andan en la tibieza del corazón sin nunca haber cumplido el propósito de Dios en sus vidas. ¿Acaso es injusto que estas cosas sucedan? Aunque algunos digan y piensen que es un juicio. Qué tontos son estos profetas que hablan necedades sin tener el Espíritu de Dios, que hablan lo que su corazón engañoso quiere. No crean voces llenas de miedo y condenación, porque yo no doy un espíritu de cobardía, ni tampoco los condeno. Crezcan como crece el fuego en el bosque, porque no caerá la lluvia y los arroyos serán quitados. Hermanos, la razón por la cual compartí esta palabra, que no la escribí yo, la escribió un hermano, es porque todo lo que les enseñé en estas 3 secciones acerca de la maldición, de la maldición a la bendición, va en concordancia. No podemos ser más cristianos carnales. Tenemos que ser cristianos del Espíritu, para así caminar en el Espíritu. Y cierro con esto, Gálatas 2:20. Juntamente estoy crucificada con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta humanidad, la vivo en la fe del cuerpo glorioso, resucitado y sentado en los lugares celestiales, recibiendo todos los beneficios de las riquezas espirituales que están destinadas para mí y para ti. Dios les bendiga.